Hola, hoy hablaremos de Burrus Frederick Skinner. Nació el 20 de marzo de 1904 en Susquehanna, Pensilvania. Su padre, William Skinner, era un abogado ambicioso, hijo de un emigrante inglés, y su madre, una mujer brillante de ideas claras y fijas. Era famosa además por la gran lealtad a sus amigos y de normas morales altas. Desde muy pequeño estuvo encantado con las máquinas y se interesaba en saber cómo funcionaban las cosas. Era un niño al que siempre le gustaba inventar cosas y construir cosas. Una vez con un amigo llegó a crear un sistema de flotación que separaba las bayas verdes de las maduras para después poder venderlas. Bueno, pero esto solo era una curiosidad y para saber quién era Burrus Frederick Skinner tienes que saber primero qué es la psicología. La definición de la psicología es que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. También es a la vez una profesión y una ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones. Y bueno, y como dije, Skinner era un psicólogo, también filósofo social, inventor y autor estadounidense. Algunas de las obras de Skinner fueron Walden 2 de 1945, Ciencia y Conducta Humana de 1953, Conducta Verbal de 1957 y Más allá de la libertad y la dignidad, 1971. Características fundamentales del pensamiento de Skinner. El objetivo principal de la ciencia es la predicción y el control. 2. La metodología es el análisis funcional que relaciona variables independientes. 3. Determinismo. La conducta está determinada, posee regularidades, es posible establecer leyes para explicar, predecir, controlar la conducta. 4. Locus del control de la conducta. Las causas iniciadoras variables controladoras están en el ambiente y no en el interior del organismo. 5. La selección por las consecuencias. SPC. Es el principal modo causal en el que el ambiente determina la conducta de los seres vivos. 6. Materialismo. El dualismo es falso, el único mundo es el físico. 7. El objeto del estudio de la psicología es la conducta y solo la conducta. 8. Reduccionismo y no reduccionismo. La posición parece ser ambigua, independencia y complementariedad entre psicología y filosofía. 9. El organismo es el locus de cambio biológico. El organismo cambia a través de la historia evolutiva, filogenia, y la historia ambiental, ontogenia. Los cambios son biológicos. 10. Hay dos clases de relaciones funcionales, respondiente y operante. Se denomina respondiente a la conducta que es elicitada por un estímulo antecedente y operante a la conducta que no está bajo el tipo de control de un estímulo elicitador antecedente y cuya clase ha sido reforzada por sus consecuencias en ocurrencias anteriores. 11. La conducta operante puede estar controlada por los estímulos antecedentes. La descripción de la operante requiere tres términos y sus interrelaciones funcionales. 12. Los principios de la conducta se aplican a las conductas humanas complejas, incluyendo el lenguaje, el pensamiento, la conciencia y la ciencia. A diferencia de los postulares dualistas, ninguna faceta de la experiencia humana queda fuera del conocimiento científico. También hablaré del desarrollo de la conducta por medio del aprendizaje. Skinner derivó una definición muy simple del reforzamiento definiéndolo como cualquier cosa que incremente la probabilidad de una respuesta. Es el efecto de la conducta de una persona a la que determina la probabilidad de que ocurra de nuevo. Skinner distinguió entre dos tipos de conducta, respondiente y operante, como dije. La conducta respondiente se refiere a los reflejos o respuestas automáticas que son producidas por estímulos. Las conductas respondientes pueden ser condicionadas o cambiadas por medio del aprendizaje y las conductas operantes son respuestas emitidas sin que necesariamente esté presente un estímulo, ocurren de forma espontánea. La conducta respondiente es provocada o producida por un estímulo. La operante es emitida o llevada a cabo en forma libre por el organismo. También difiere la naturaleza del reforzamiento. En el condicionamiento clásico, el estímulo es el reforzamiento y antecedente a la conducta. En el operante, el efecto de la conducta es el reforzamiento. Por tanto, en el condicionamiento operante, el reforzamiento sigue a la conducta. Programas y tipos de reforzamiento. Una necesidad práctica llevó a Skinner a explorar el efecto de diferentes programas de reforzamiento. Descubrió 3 programas de reforzamiento. El reforzamiento continuo. En este reforzamiento la conducta deseada es reforzada cada vez que ocurre. Es efectivo en el desarrollo y fortalecimiento inicial de una conducta. Sin embargo, si el reforzamiento es detenido, la respuesta desaparece con rapidez o sufre la extinción. El reforzamiento de intervalo. El organismo es reforzado después de que ha transcurrido un cierto tiempo, sin importar el porcentaje de respuesta.
Este reforzamiento puede ser aplicado en una base fija o variable. Si es fijo, transcurre el mismo periodo cada vez. Si es variable, el periodo puede diferir en longitud. Y finalmente, el reforzamiento de razón. El reforzamiento es determinado por el número de respuestas apropiadas que emite el organismo. Los programas pueden ser fijos o variables. Si son fijos, el número de respuestas requerido antes del reforzamiento es estable y en igual cantidad cada vez. Si son variables, el número de conductas operantes apropiadas que debe ocurrir antes del reforzamiento cambia de vez en cuando. Un programa de razón variable es más efectivo después para mantener una conducta. Las respuestas conservadas bajo las condiciones de reforzamiento de razón variable son muy resistentes a la extinción y tienen menor probabilidad de desaparecer. Skinner también distinguió el reforzamiento positivo, el castigo y el reforzamiento negativo. Y bueno, explicaré estos últimos tres. El reforzamiento positivo ocurre cuando una conducta es seguida por una situación que incrementa la probabilidad de que ocurra una conducta en el futuro. El reforzamiento negativo ocurre cuando una conducta es seguida por la terminación de una situación desagradable, incrementando la probabilidad de que ocurra esa conducta en situaciones similares. El castigo ocurre cuando una conducta es seguida por una situación desagradable diseñada para eliminarla. Enfatizó que el reforzamiento positivo es más efectivo para iniciar y mantener conductas deseadas. Y bueno, para ir terminando hablaré de la novela más destacada de Skinner, llamada Walden 2, la cual inicialmente fue titulada El Sol no es más que una estrella naciente. Escrita en 1945, publicada en 1948 por la editorial Macmillan, a cambio de comprometerse a la escritura de un libro de introducción a la psicología que acabaría siendo otra de sus obras más conocidas, Ciencia y Conducta Humana, 1953. La idea plasmada en ella es la de una sociedad ficticia que toma en consideración la ciencia análisis de la conducta. La principal característica de una comunidad Walden 2 que la hace distinta de otras comunidades es que en ella se aplican los datos derivados de la ciencia del análisis de la conducta al diseño de una cultura o sociedad. Lo propuesto es una sociedad conductualmente diseñada la cual se centra en el mejoramiento de las relaciones y en el desarrollo de cada uno de sus miembros como persona única, demostrando esto en que no está basada en opiniones o ideas subjetivas de un líder, sino en la evidencia científica, una perspectiva científica y una subjetiva. De esta manera evita que la comunidad haga o deje de hacer algo en base a las preferencias personales de sus miembros. La novela nos muestra cómo los datos obtenidos a través de la ciencia de la conducta son aplicados en varias áreas de la comunidad, como son familia, educación, economía, organización o gobierno, trabajo, entre otras, mostrando las siguientes características. Una cultura basada en la cooperación, no en la competencia. Una cultura basada en la igualdad, no en la desigualdad o discriminación. Una cultura con una organización no jerárquica, abierta a todas las personas independientemente de su edad, sexo, religión, nacionalidad, nivel cultural o económico, etc. Una cultura basada en compartir, no en apropiarse. Una cultura basada en el pacifismo, no en la violencia o en la agresión. Una cultura que respete las creencias religiosas siempre y cuando éstas no sean utilizadas para atacar, discriminar o competir con personas que tienen otras creencias. Una cultura ecológicamente orientada. Una cultura que busca la autosuficiencia en todos sus aspectos. Para mejorar la sociedad necesitamos conservar constantemente una actitud experimental sin reglas fijas, sin dogmatismo. Todo necesita ser probado, lo que no funciona necesita ser cambiado. La idea central de la novela de Skinner no fueron las prácticas que él sugirió, sino que la aplicación de la ciencia, análisis de la conducta al diseño de una cultura. Y bueno, finalmente, resumiendo todo esto, como dije, Skinner desde niño era un chico muy curioso, como en saber cómo funcionan las cosas, lo cual también se puede asociar con lo que terminó haciendo en su vida, convirtiéndose en un filósofo social, inventor, autor y un psicólogo con su teoría de condicionamiento clásico y operante como forma de entender el aprendizaje humano. Skinner no es solo una de las figuras históricas más importantes de la psicología, es en muchos aspectos el responsable de esta que se haya afirmado como ciencia. También escribió una novela basada en sus teorías, Walden 2, como expliqué recientemente, y propuso mostrar un método que permitiera explicar y predecir y controlar la conducta, es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Finalmente, el 18 de agosto de 1990, Skinner fallece en Boston, a los 86 años. Muchas gracias por ver este video y ojalá les haya servido para
aprender y entender más del pensamiento de Burrus Freire Skinner.